El primer tema de esta predicación le hemos colocado el misterio del tiempo y la eternidad. El misterio del tiempo y la eternidad. La escatología es la ciencia que nos habla acerca de los tiempos futuros. Eso estudia la escatología. Todos los eventos relacionados en el futuro que están en la Biblia, el tema de la gran tribulación, la nueva Jerusalén, por mencionar algunos, vamos a abordarlos con la ayuda de Dios, así es de que esto es muy importante. Jesús habló siempre a sus seguidores a través de parábolas, de una manera sencilla y cotidiana para entender el mensaje del Creador. En Mateo 13, versículo 13, le invito y dejo un apartado allí en Deuteronomio. Jesús nos enseña que a nosotros los cristianos, sus seguidores, nos hablará de cosas las cuales tienen que ver con nuestra existencia en esta tierra y después de esta vida. Siempre usó un lenguaje sencillo Jesús para hablar verdades espirituales. Aquellos que le siguen y que le quieren entender y aprender. Sé que en este lugar hay hombres y mujeres que desean aprender y conocer de Dios. Mateo 13:13, por esto les habló por parábolas, es decir, a través de eventos cotidianos para enseñar verdades espirituales con un mensaje profundo. Para que solo aquellos, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. La gente hoy desea entender muchas cosas acerca de los eventos futuros. Sin embargo, Jesús nos va a enseñar a través de esta palabra de lo importante que es esos eventos que nos van a tocar ver o vivir en algún momento. Las cosas escondidas pertenecen a Dios, es lo que dice Deuteronomio 29:29. Un misterio es algo que está oculto, que luego se revela para entender el mensaje profundo. Y uno de los misterios más grandes que tenemos nosotros en esta tierra, y no solamente los cristianos, la misma gente, es el misterio del tiempo. Siempre ha sido uno de los misterios a través de las edades que ha inquietado a la gente. Y vamos a ver con la ayuda de Dios algo muy importante para entender qué es el tiempo. En Génesis capítulo 1, versículo 1, que donde inicia la Biblia, nos habla acerca de algo muy importante que Dios quiere que aprendamos en esta mañana. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo no solamente nos habla de la creación del mundo donde estamos, sino que también nos habla acerca de la creación del tiempo. Antes de este versículo, el tiempo como lo conocemos no existía. El tiempo, los seres humanos lo hemos dividido en presente, pasado y futuro. A esto le llamó Einstein la tercera dimensión. Arriba, abajo y a los lados. Así lo definió Albert Einstein en el siglo pasado. La tercera dimensión. Pero a partir de Génesis 1:1 nos habla que Dios creó no solamente los cielos y la tierra, sino que también le dio lugar al tiempo. Dios no tiene principio y no tiene fin. Dios siempre ha existido y siempre será. Pero a partir de Génesis 1:1 comenzamos nosotros los seres humanos a manejar algo que se llama el tiempo. Y esta palabra que encontramos aquí, creó, en el hebreo, la palabra creó, Dios, significa que Dios creó el tiempo, la materia y el espacio. A partir de Génesis 1:1, Dios creó el tiempo, creó la materia y creó el espacio. Dios está diciendo que del principio debía de existir, o el comenzar con el tiempo, la materia y el espacio. ¿Qué significa esto, hermanos? Que antes de Génesis 1:1 no había materia, no existía. Fue Dios quien le dio lugar a todo ello. Hebreos capítulo 11, versículo 3 nos habla acerca un poco más de esto. Antes de la creación no había materia, antes de eso no había espacio y no había tiempo.
Dice la Biblia que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. Entonces había un mundo antes de este, un mundo invisible, un mundo espiritual, en el cual habitaban todas las entidades o seres espirituales. Hebreos 11:3, por la fe, es decir, ¿qué es fe? Es creer en las promesas de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que ¿qué? ¿Quién hizo esto? Dios. Es decir, encontramos en la Biblia categóricamente que todo lo que se ve el día de hoy fue hecho de lo que no se veía, y quien lo hizo fue Dios. Esto es muy importante, hermanos. Escuché mientras estudiaba esta serie, leí una frase que usan mucho los marineros, aquellos que se dedican allá en el mar a trabajar, y dice esta frase: el tiempo y las mareas no se pueden detener. ¿Qué cree usted? Somos un ejemplo de que el tiempo no se detiene. Estamos más grandes que ayer y estamos más cerca de terminar nuestros días en esta tierra. El tiempo no se puede detener. Por más que hagamos, por mucho que luchemos, el tiempo no se detiene, y lo que tenemos enfrente solamente es un día encontrarnos con Dios. Es así. El tiempo no se puede detener. El ser humano ha dividido o ha buscado estudiar acerca del tiempo, y lo dividió en tres: presente, pasado y futuro. Cada milésima de segundo que vivimos está en el pasado, y ahí está. Y el futuro que tenemos por delante es algo que no podemos saber, pero que un día estaremos ahí. Cada minuto, cada segundo que tenemos en esta tierra es un segundo que se perdió o que se dejó atrás. Y es por ello que tenemos que entender, hermanos, que las oportunidades que tengamos en esta tierra tenemos que aprovecharlas, porque el tiempo no regresa. Tampoco habrá más espacio para poder hacer las cosas que Dios nos permita en este lugar donde Dios nos tiene. Apocalipsis 10, versículo 6. El presente está entre el pasado y el futuro. Y vamos a ver lo que dice Apocalipsis 10, versículo 6. Teniendo en mente que en Génesis 1:1 Dios crea el tiempo, el espacio y la materia, Apocalipsis 10, versículo 6 nos habla de otra realidad que sucederá muy pronto. Y juro por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. ¿Me ayuda a leer? ¿Qué dice la Biblia? Que un día, tampoco, o también el tiempo, dejará de existir. Lo que conocemos hoy como un presente, como un pasado y un futuro, también llegará a su fin. Todas las cosas creadas, lo que conocemos el día de hoy, la forma como nos conducimos y nos manejamos en cuanto a regular el tiempo que vivimos en esta tierra, también dejará de existir. Esto es lo que dice Apocalipsis. Viene un tiempo, una época en el cual el tiempo que conocemos hoy, presente, pasado y futuro, dejará de existir, hermanos. Y entraremos entonces al tema de la eternidad. Por cierto, ¿está preparado para llegar a ese lugar? No importa la edad que tengas, no importa cuántos años tengas, un día pasarás de esta tierra y no estarás aquí. Es tan importante nosotros que entendamos esta verdad. Hace un tiempo una persona se acercó conmigo y me dijo esta pregunta que comparto con ustedes. ¿Qué piensa, pastor? ¿El infierno será algo eterno o temporal? Porque habla la Biblia que después de esta vida hay dos lugares donde el hombre estará. Uno separado de Dios, y le habla que será una condenación eterna, y otra cerca de Dios por siempre. Pero este hombre que me hizo esta pregunta me decía: ¿el castigo que nos habla la Biblia va a ser por algún tiempo o va a ser por siempre?
Obviamente cuando alguien pregunta esto así es porque no conoce la palabra. Como pastor tengo la responsabilidad aquí en la iglesia de que cada uno de ustedes tenga en su corazón la palabra de Dios. Es por ello que Dios me mueve a predicar una serie basada en estos tiempos. Es bueno y es importante hablar de la vida cristiana que tenemos aquí en la tierra, pero no perdamos de vista, hermanos, que un día nos vamos a encontrar con el Señor. Daniel 9:23. Daniel 9:23, aquí encontramos una de las profecías que están por cumplirse, que aún no se han cumplido. Y cuando hablamos de profecías, hablamos de eventos futuros que Dios ha dicho que van a suceder y que algunas ya se han concretado y otras están por consumarse. Daniel fue un hombre de Dios. Ahora, aquí vamos a encontrar algo de lo que hemos dicho hasta este momento, que el tiempo lo dividimos en presente, pasado y futuro, ¿cierto? Daniel, Dios le permite, fíjese cómo es Dios, le permitió a Daniel ver eventos que nunca nadie había visto y que se adelantaban al futuro. Y esto nos habla de la grandeza de Dios. Hay una palabra que se utiliza por ahí secularmente y se llama teletransportación. ¿La ha escuchado? Bueno, vamos a ver lo que sucedió con Daniel. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Aquí Dios comienza a dar una visión futura a Daniel, que le preguntaba acerca del regreso de Israel en el cautiverio. Sin embargo, Dios se va más allá. No únicamente él habla del regreso de Israel del cautiverio, sino también le habla acerca de lo que sucederá al final de los tiempos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Cada semana representa años en el tema de la escatología. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Y aquí encontramos otra verdad: la maldad que existe y que vemos hoy, un día también terminará. La injusticia que encontramos hoy en este mundo, también un día dejará de ser. El pecado también tendrá su final, dice este versículo. Y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Es decir, al final de los tiempos, lo que va a prevalecer es la justicia de Dios. A cada uno le va a dar de acuerdo a sus acciones. Y sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos, hablando de Jesucristo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y habla del regreso del exilio, o del cautiverio, mejor dicho. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra duradera de las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y esto nos habla de la semana de la gran tribulación que habla Apocalipsis. Los últimos, o cuando la iglesia sea levantada o seamos llevados de la tierra, según la Biblia, vendrá un periodo que le llama la Biblia la gran tribulación, que comprende 7 años. La primera mitad, que son 3 años y medio, será de bonanza, de paz, de prosperidad, donde la gente descansará y dirá: vemos prosperidad. Pero al final vendrá tribulación como nunca antes ha habido. Hoy el mundo secular se mueve hacia ese orden. Hoy más que nunca estamos más preparados para la aparición de un ser que le llama la Biblia el anticristo, que sea el que tenga la capacidad de unir a los países y traer paz a este mundo. Dice el texto 27: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hablando del periodo que se avecina y se aproxima y que es la gran tribulación. La iglesia no estará aquí. Los hijos de Dios partiremos con el Señor antes que suceda este evento. Y es aquí donde Dios en esta mañana nos recuerda a nosotros que Él viene pronto y que tenemos que estar preparados. Es tiempo de dejar a un lado las luchas y peleas, conflictos y disensiones. Preparémonos para el encuentro con Dios. Nada de aquí nos vamos a llevar. Es tiempo de preparar nuestro corazón, porque es eminente que este evento suceda y venga hacia nuestras vidas. Apocalipsis 1, versículo 1 y 3, del 1 al 3. Entendemos entonces que un día el tiempo no va a existir. En lo que busca Apocalipsis 1, del 1 al 3, me encontré esta definición de un diccionario secular, el diccionario Webster, y dice: el tiempo es una porción particular de duración, pasado, presente y futuro. El tiempo ha sido, el tiempo es y el tiempo será. Eso lo dice el diccionario. Y me encontré esa definición un poco más entendible. El tiempo es la totalidad de los elementos pasado, presente y futuro que nosotros podemos vivir mientras Dios nos conceda la vida en esta tierra. Encontramos en Apocalipsis un ejemplo de cómo Dios manejó el tiempo. Ya dijimos que en Dios no existe pasado, ni presente, ni futuro. Dios siempre es. Eso solamente aplica a nosotros, que nos sirve para medir lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido y lo que pudiéramos vivir. Nadie en este lugar tiene la certeza que va a vivir el próximo domingo, o el próximo jueves, o el próximo miércoles. Por lo tanto, Dios nos pide a que el tiempo que tenemos o que conocemos lo vivamos con el entendimiento del Señor. Juan, que es el que escribe el libro de Apocalipsis, él fue llevado cautivo a la isla de Patmos y ahí murió de viejo. Pero sucede algo que vamos a ver con la ayuda de Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder. ¿Cuándo? Pronto. ¿Está conmigo ahí? Aquí habla de Juan. Dios le permite tener una experiencia de adelantarse al futuro y ver eventos que van a suceder pronto. Es por ello que debe la iglesia estar preparada siempre. Cada culto que tenemos no solamente es liturgia, es un tiempo para prepararnos para el encuentro con Dios. Tenemos que verlo así, hermanos. Dice la Biblia, las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Es decir, aquí Dios lleva a Juan a ver eventos futuros, como la gran tribulación, como los 7 sellos, las 7 copas, la nueva Jerusalén, el milenio. Eventos que nadie ha visto, pero que Dios le permitió en su soberanía ver a Juan para que estuvieran aquí en la Biblia y que nosotros entendiéramos lo importante que es el tiempo en nuestras vidas. Dice el versículo 3: bienaventurado el que lee. Es decir, hay una dicha, hay una felicidad de aquellos que nos dedicamos y damos el tiempo para estudiar la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo de la semana invertimos para leer la palabra de Dios, hermanos? Es triste reconocer que como generación somos la generación que menos lee la Biblia. Hacemos muchas cosas para Dios, pero nos olvidamos muchas veces de Dios. Y pensamos que lo que hacemos es más importante. No. Podemos hacer muchas cosas y se llama servilismo. Lo que agrada y edifica nuestras vidas es comunión con Dios, orar a Dios y leer la palabra de Dios. ¿Cuánto de eso hacemos?
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Hay una bendición y aquí encontramos algo que tenemos que poner en práctica. Es leer, es escuchar y guardar. Es decir, no olvidarnos. Lo que hacemos cada domingo es muy importante: congregarnos, alabar a Dios, exaltar a Dios. Pero por encima de ello, no olvidar la palabra de Dios que nos da en cada predicación o cada vez que tenemos la oportunidad de leer su palabra, hermanos. Y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo, hermanos? Es pregunta, ¿qué tiempo? ¿Qué tiempo está cerca? El tiempo de su segunda venida, el tiempo que partas de esta vida, el tiempo que te encuentres con el Señor. El tiempo está cerca, hermanos. El tiempo está cerca. A veces como pastor yo quisiera que ustedes les pudiera abrir los oídos y el entendimiento. A veces los veo muy concentrados aquí en la tierra, muy a gusto. Los veo aquí muy ocupados en las cosas de aquí de la tierra, en sus trabajos, en sus negocios, queriendo ser cada vez o tener más y más. Y la pregunta es, ¿y su alma? ¿Qué? ¿Tienen tiempo para ver un partido de fútbol? ¿Tienen tiempo para ir a visitar a un familiar? ¿Para el trabajo? ¿Y Dios qué? Cuando tengan tiempo. Esto es vital, hermanos. Es su alma, es su vida. El tiempo está cerca. No debería haber excusa para que el día que hay culto estemos aquí, porque es para edificación de ustedes, porque Dios a todos nos ministra. Y es amén. Ezequiel 8, versículo 1 en adelante. No solamente Dios le permitió a Juan, también le permitió a Ezequiel entrar en esa dimensión de poder ver hacia el futuro. Libro de Ezequiel capítulo 8, recordemos, versículo 1, recordemos que Ezequiel vivió su periodo de profeta en Babilonia. Él estuvo en el cautiverio 70 años. Y hubo un momento en el cual le preguntó Ezequiel a Dios por qué ellos estaban cautivos. Ezequiel, hombre de Dios, le preguntó a Dios y le dijo: Señor, ¿por qué nos tienes aquí en esta tierra lejana, sufriendo, siendo esclavos? Nuestra gente, nuestros hijos sufren. Y Dios le contestó esa pregunta a Ezequiel. Versículo 1 del capítulo 8 de Ezequiel. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. Allí encontramos la tercera dimensión: el cielo y la tierra. Es decir, Ezequiel es sacado de su cuerpo. Lo lleva Dios a una dimensión mucho más allá. Rompió el esquema del tiempo, de las dimensiones. Aquí no habla de un sueño, aquí habla de una realidad. Y dice el versículo 3: y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provocó a celos. Es decir, en esa visión donde le pregunta Ezequiel a Dios por qué estaban en tribulación allí en el cautiverio, Dios lo saca y lo lleva al lugar para que vea la razón por la cual estaban cautivos. Versículo 4: y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel.
como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Es decir, Dios lo llevó al templo, al santuario, y le mostró cómo en el templo lo que había era idolatría. Habían pleitos, disensiones. Y cuando yo leía esto, preguntaba de la iglesia Shaddai: si Dios le permitió ver esto a Ezequiel, la razón por la cual eran llevados cautivos, yo le preguntaba a Dios: Dios, ¿qué ves aquí en Shaddai? ¿Qué ve Dios aquí, hermanos? ¿Ve aquí unidad? ¿Ve amor? ¿Ve disensiones? ¿Qué ve Dios aquí? ¿Qué hay aquí en la iglesia? Ya está. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que aportamos? ¿Qué es lo que sumamos aquí en la iglesia? ¿Qué es lo que Dios ve aquí? 7. Y me llevó a la entrada del atrio, habla del templo, y miré, y aquí en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo luego: entra y ve las malvadas, ¿qué? Abominaciones que estos hacen ahí. ¿De quién está hablando? De la gente del templo. Hermanos, esto es estremecedor. Dios ve las cosas que suceden en las iglesias y también aquí en Shaddai. Y lo ve a usted, y nos ve a todos. ¿Qué estamos haciendo? Lo más importante, ¿quién debe de ser? Dios, su gloria, su nombre, su testimonio. Pero mientras tanto hay mucha gente que hace otras cosas, cosas que hacen que se aleje la presencia de Dios. Hemos dicho muchas veces, y siempre lo diré: cada vez que usted llegue a este lugar, lo que tiene que hacer es pasar al altar y darle a Dios gracias por su vida. Y si está mal, póngase a cuentas con el Creador y pídale perdón. O nadie peca, o nadie ofende a Dios, o todos son santos. 11. Y delante de ellos estaban sentados varones de los ancianos de la casa de Israel y de Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en qué? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. ¿De quién está hablando aquí? De los líderes, adorando a cosas que no es Dios. Y usted puede decir: pastor, yo no soy anciano de la iglesia, pero eres padre de familia. ¿Qué haces en tu casa? ¿Qué ves en tu casa? ¿Qué cosas ves en tu casa? ¿Lo que ves, lo que escuchas, adoran a Dios? Vamos sobre el final, versículo 16, y usted puede leer todo el capítulo. Versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente. ¿Me ayuda a leer? Pregunta: ¿a quién adoramos, hermanos? Porque hay gente, porque a lo que adoras es a lo que más tiempo le dedicas, Y usted puede decir: pastor, yo no tengo imágenes en mi casa, no tengo ningún crucifijo. Pero algo o alguien ocupa el lugar de Dios en tu corazón, y no es Dios. Porque a donde más le dedicas tiempo, ahí está tu corazón. ¿A quién adoramos? Este versículo nos habla, hermanos, de lo que sucedía en el templo. ¿Cómo Dios fue posible que llevara a Ezequiel a ver tantas cosas tan privadas, tan particulares? Para Dios no hay límite, hermano, y Él conoce nuestras vidas. Cuidemos nuestro tiempo y honremos a Dios con nuestras vidas.